A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. UTE da que hablar en las últimas semanas por varios temas. Por un lado, el directorio viene impulsando una reestructura de sus gerencias. En síntesis, se sustituye el actual esquema de un gerente general y 30 cargos gerenciales por otro con un gerente general y 22 gerentes. Pero ese plan está siendo impugnado por un grupo numeroso de funcionarios que se sienten perjudicados y al mismo tiempo recibe críticas de la oposición por los costos que implica. Por otro lado, UTE ha sido cuestionada por los cortes de energía de los últimos meses, especialmente durante el invierno, y por lo que sería una inversión menor que la debida en la red de distribución eléctrica. Vamos a hablar de estos y otros temas en los próximos minutos. Está con nosotros el presidente del directorio de UTE, Gonzalo Casaravilla. Ingeniero Casaravilla, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un saludo para ti y para la audiencia. ¿Usted esperaba que esta reestructura gerencial levantara la polvareda que ha levantado? Bueno, uno evidentemente conoce y hay toda una historia de cómo se evoluciona en una estructura de alta gerencia en el mundo. Estas cosas pasan. Normalmente hay una reacción natural, es la que está ocurriendo por parte de las personas que se sienten comprendidas, porque en realidad los que hoy son titulares no van a tener ningún problema porque hasta que se retiren de la empresa van a mantener su posición. Pero bueno, eso es comprensible, absolutamente comprensible. Lo que sí nosotros tratamos, y eso lo dijimos expresamente, tratar de que este tema no se mediatizara, porque como acá está la sensibilidad de las personas, evidentemente hay que tratar de gestionarlo sin estridencias. ¿Qué quiere decir que ustedes trataban de que no se mediatizara? Y bueno, por ejemplo, este tema en su momento fue, por ejemplo, cuando tomamos las decisiones y fuimos avanzando, me reuní con los gerentes y les decía que me parecía que este tema no debía ser mediatizado. Pero sí, la gente tenía derecho a conocerlo. No, claro, no. La gente, pero digamos, el tema es cuando se mediatiza en confrontación. Que había que analizar, que hay que analizar la gestión del cambio, que hay que trabajar en equipo para ver cómo, de una decisión que es genuina que la tome el directorio, ir hacia el nuevo paradigma, que además se plantea siempre en una forma evolutiva. Respetando, digamos, todos los procesos naturales, respetando todos los derechos adquiridos en su más amplia interpretación. Y esa fue nuestra intención. De hecho, las resoluciones iban tomando y no habíamos hecho ninguna movida de prensa ni nada que tuviera que ver con este tema. Hasta que, bueno, esto arrancó por un titular o una noticia que en principio era incorrecta y nos obligó a publicar la información en la página web. Y eso fue llevando una cosa, llevando a la otra, y hoy estamos aquí, en el cual incluso podríamos decir que hasta el tema mediático, y eso es lo paradójico, hasta nos puede haber venido bien porque la gente terminó entendiendo y en forma muy rápido que esto no era un aumento de costos, sino una reducción de costos, que esto tiene que ver con mejorar, no tiene que ver con los gerentes de ahora. Tengo el mejor cuadro gerencial del Uruguay probablemente. Pero esto no tiene que ver con el actual desempeño de las gerencias de ahora, tiene que ver con los desafíos a futuro. Entonces, todo eso está muy bueno que se esté hablando, pero claro, como hay personas en el medio, hay que tratar de que la gente no se sienta manoseada. Eso fue mi intención, pero como esto, como le digo, se mediatizó, tuvimos que salir, y incluso salió mal, y al final quedó claro que esto era una reducción y un aumento de costos, y después se terminó derivando en esto que terminó en una noticia falsa. Noticia falsa. Vamos a empezar por lo más nuevo, porque este asunto, como usted acaba de mencionar al pasar, ha tenido varios capítulos. Yo le propongo que arranquemos por lo más nuevo, lo de esta semana, el lunes. El diario El País publicó por error que el costo anual de la reforma será de $60 millones. Usted salió a aclarar que eso no es cierto, que $60 millones es el costo anual de una reestructura anterior, la llamada Bambú, implementada en 2013. Entonces, como probablemente la mayor parte de la población tampoco supiera de aquel otro plan, me parece bueno aclarar al principio qué fue aquel proyecto Bambú y cuál es la importancia para UTE. Mire, ya desde el 2005, el 2009 se estuvo trabajando en lo que era el lanzamiento del nuevo Estado,
en diferentes formas. Yo en el 2009-2010, cuando tomo la empresa, ya había delineado toda una reestructura, más que nada no de reingeniería, pero sí de dimensionado, de la revalorización de los puestos, todo lo que es los nuevos desafíos que tenía la empresa, una serie de cosas que habían pasado, pero básicamente era tratar de poner en orden, hacía 20 años que no había una movida, poner en orden un montón de cosas que no estaban realmente reflejando lo que se estaba haciendo. Entonces eso fue poner al día lo que se venía haciendo, no tanto mirando a su futuro, sino ordenar. Por ejemplo, no tuvo nada que ver con la reestructura o con alta gerencia, de eso ni se miró, no se hizo reingeniería. Eso en el 2013 se terminó de resolver y la verdad que ha pasado, yo le podría traer cientos de veces que ha salido en la prensa, cuál ha sido el costo de esto, cuál es el tema de Bambú, en su momento tuvo una repercusión mediática importante. Es una noticia vieja, que el costo de esa reestructura, que fue una reestructura que abarcó a todos los funcionarios de la empresa, tenía que ver con el redimensionado, bajamos tercerizaciones, teníamos muchas tercerizaciones, bajamos tercerizaciones. Digamos, todo eso uno puede ver los costos, pero de los beneficios nadie me preguntó hasta ahora. Bueno, pero todo eso pasó, efectivamente, y si uno mira ¿cómo se incrementó el rubro cero? Sí, fue de esos 60 millones de pesos. Es una noticia vieja y que hay un montón de veces que ya ha aparecido. Pero bueno, volvió al tapete esta semana y ya que estamos, entonces le pido aclaraciones al respecto. Usted acaba de decirlo, la implementación de aquel plan, del Bambú, el de 2013, implicó que se incrementaran en 60 millones de dólares anuales los gastos de UTE en salarios. ¿Cómo se explica que una reforma que busca mejorar el funcionamiento termina aumentando el presupuesto? Pero si yo le digo que tenía un montón de servicios tercerizados y los pasamos a hacer con recursos propios. Yo le digo que teníamos un retraso salarial, era la única empresa que no había hecho una reestructura salarial en el periodo 2005-2009, la única que no lo había hecho era UTE, las otras empresas públicas lo habían hecho. Yo le digo que teníamos que trabajar en todo lo que es temas que las estábamos haciendo mal porque no habíamos adaptado las estructuras en los últimos años, fruto justamente de que no habíamos hecho esas reestructuras. Es lo natural, cualquier empresa, y cuando tiene que dar saltos cualitativos y cuantitativos, tiene que reestructurarse. Pero estamos hablando de algo que, claro, los números son grandes, todos los números de UTE son grandes, pero hay que verlos en términos relativos también. Pero hubo estamos ahorros. Hablando, pero hubo ahorros. Y sí, ¿estos 60 millones de dólares vienen son con el neto o es...? Claro, es el costo, pero no están los beneficios, no es el neto. Yo le digo que si no hubiésemos invertido esto, que es inversión en la gente, porque el sistema eléctrico funciona porque hay gente atrás. Si no hubiésemos invertido esto, porque aquí también hay inversión en capacitación, hay inversión en armarse hasta los dientes para poder hacer la gestión que se hace en el día a día. Entonces, si uno no hace esas inversiones, después los resultados no los tiene. Entonces estamos todos muy contentos del cambio de la matriz eléctrica, estamos muy contentos con todo lo que hace UTE, estamos muy contentos con eso, pero después no queremos reconocer que eso lo hacen personas. Yo, digo, estoy tranquilo, hace 8 años que estoy al frente de la empresa, me encontré con una situación que era realmente explosiva, había que gestionarla, se gestionó, hicimos la reestructura y ya está terminada la implantación. Es cosa vieja, se hicieron más de 1000 procesos competitivos, se implantó por foto, cosa que no voy a poder explicar en 2 minutos qué quiere decir, a más de 6000 funcionarios. Se asignaron en forma asociado con la historia de las encomendaciones o cómo se habían desempeñado, como 150 personas con una decisión del directorio. Y pusimos bálsamos, hicimos un montón de cosas. Eso es un proceso importantísimo, que fue lo que fuimos a presentar el otro día al Parlamento, explicándole qué es lo que era Bambú y qué es lo que no era Bambú, porque ya estaba en la mesa tratando de entreverar el tema de aquella reestructura del 2013 con lo que estábamos haciendo ahora de alta gerencia. Entonces fuimos a separar la paja del trigo. Pero para terminar con esto y con la precisión correspondiente, usted dijo en el Parlamento, esa adecuación asociada justamente con el transitorio generó esos números en una empresa que tiene del orden de 350 millones de dólares de rubro cero. Sí, hubo un costo del orden de 60 millones de dólares. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que el rubro cero creció en 660 millones de dólares? El rubro cero subió en 60 millones de dólares en un contexto de que son 350 millones de dólares. Estamos hablando de un 16% de aumento del rubro cero. En el año 2013, en realidad recién se empezó a implementar unos años después, pero eso es lo que significó aquello. Y eso lo dijimos en el Parlamento
Y eso incluso, queda en el presupuesto de y claro UTE que ahora. está en el presupuesto de UTE, está en el presupuesto todos los días de una empresa que está en funcionamiento y haciendo todas las cosas que todos sabemos. Y ese termina siendo en el presupuesto de UTE el resultado, el impacto. Porque usted hablaba de ahorro por otro lado. No, bueno, no es el resultado. En el resultado no es, porque después, ahora si quiere, podremos, no hice la cuenta, pero todas las cosas buenas que dan beneficio, ¿dónde están? Eso lo hacen las personas. Yo le puedo asegurar, y eso se lo digo con la mano en el corazón, que si no hubiésemos hecho esa inversión en el proyecto Bambú, hoy no tendríamos los resultados que tenemos. Y los resultados son de varios millones de dólares. ¿A qué se refiere, por ejemplo? Y cuando estamos teniendo las exportaciones que estamos teniendo, llevamos adelante un plan de inversiones muy desafiante, fuimos al mercado de valores, cambiamos la matriz eléctrica, estamos con las redes inteligentes, somos referentes en el mundo con un montón de cosas. Todo eso lo hubiésemos hecho con la gente sin la motivación suficiente, y la motivación al final es salario, sin la formación necesaria, todo eso no hubiese pasado, pero se lo puedo asegurar. Eso es 100% inversión que además ha tenido retorno. ¿Ha tenido retorno? Nunca me puse a hacer la cuenta, pero le puedo asegurar que hay un montón de cosas que han pasado porque teníamos las herramientas, y una de las herramientas que uno tiene en una empresa es la parte salarial. Y además estamos hablando que el rubro salarial en UTE es del 15%. ¿De qué estamos hablando? Estos 350 millones de dólares. Estamos hablando de algo el 15% de todo el presupuesto. que podemos apretar y apretar y darle más eficiencia, pero estamos hablando de un número que no es como antes uno escuchaba, ¿no? El 80% es salario. No, eso no es así. En UTE hay inversiones, hay gastos, hay un montón de números. Facturamos del orden de 2.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Entonces los números, el problema es que los números son grandes, pero también la facturación es grande, y también el servicio es grande, y también el despliegue territorial es grande. Es una empresa que tiene 6.800 funcionarios. Usted dijo recién que la semana pasada, cuando concurrió a comisión en el Parlamento, explicó esto, dio detalles, optó por dar todos estos datos sobre el plan anterior, el plan Bambú, porque usted percibía o tenía la impresión de que había una intención de mezclarlo con la nueva reestructura. No con la es reestructura lo percibí. gerencial. ¿Qué quiso decir con eso? No es que lo percibí, es lo que estaba ya delineándose en forma meridiana en la prensa por parte de los que querían denostar todo esto, tratando de embarrar la cancha. No fuimos nosotros que trajimos el tema Bambú. En forma reiterada, y eso puede repasar la prensa, había gente que salía tratando de hacerle daño a lo que estamos planteando ahora, que no tiene nada que ver. ¿Usted se imagina que estamos haciendo esto para ahorrarnos el salario de 8 personas? ¿Le parece a usted que con el presupuesto que tiene UTE estamos haciendo eso para bajar el salario de 8 personas? Ahí usted alude a la otra reestructura, claro, a la más nueva, actual. a la reestructura Entonces, todo gerencial. esto lo estamos haciendo por otro tema. Después lo podemos explicar, y creo que ya lo expliqué con las palabras que decía al principio. Pero entonces ahí, los que quieren ir en contra de esto empezaron a embarrar la cancha con esto. Entonces, una de las tantas preguntas que nos trasladaba, ¿cuál era el costo? La discusión hace unas semanas era cuál era el costo. Y apareció ese tema. Entonces dije, bueno, de frente y mano, me llama al Parlamento yo y le muestro absolutamente todo. Absolutamente todo. Entre otras cosas, uno de los capítulos está en la versión taquigráfica, qué fue y qué no fue el Bambú. El Bambú no fue una reingeniería, el Bambú no trató de la alta gerencia, el Bambú fue una estructura que se pensó, se concretó en 2013 y ya está absolutamente terminada, porque decía, no, todavía no terminó Bambú y ya estamos haciendo otra reestructura. Eso es mentira. De hecho, hoy tenemos directorio y vamos a votar como 15 micro reestructuras antes de la veda, porque mañana empieza la veda. Esa es una empresa en movimiento. Entonces, era tal el nivel de mentira que se estaba manejando por parte incluso de los entrevistados, que bueno, lo que pasó el lunes es que ya fue la gota que desbordó el vaso. Lo que pasó el lunes es lo que se publicó en El País. Lo que se publicó, que ya usted una conferencia dijo que fue un error. Y que incluso lo llevó a presentar una denuncia penal. Usted anunció que iba a dar ese paso. Presentamos una denuncia penal por... Bueno, la justicia tendrá que determinar y calificarlo. Pero básicamente lo que estamos ante una noticia falsa. Una noticia falsa. Y además, si hay algo, lo decía ayer en una entrevista, esto está lejísimos de ser un ataque contra la prensa. Si hay algo que yo admiro es la libertad de prensa, y además no funciona la democracia si eso es así. Admiro lo que es la prensa de calidad, admiro, digamos, la calidad que tienen para titularme cosas, porque siempre dejamos una puntita, y es admirable como siempre va en La Paz de García, el vaso. Está bien, y eso está bueno, nos hace mejores.
Y eso está bueno para la democracia, está bueno para la convivencia saludable. Ahora, cuando tenemos una noticia falsa, es lo que está contaminando al mundo. Con noticia falsa usted alude al dato ese que tituló El País el lunes, de que la reestructura gerencial costaba 60 millones de dólares. Pero fíjese cómo está titulado. Dice, costo de la reestructura 60 millones de dólares. Ese es el costo en la estructura de alta gerencia, lo dijo el presidente de UTE. Entonces acá primero, ¿qué es una noticia falsa? Básicamente, se toman algunos elementos ciertos, en este caso un elemento del pasado, algo del 2013, que es cierto. Después se dice una mentira, porque ya se trae otro tema, que es el tema de la estructura actual, y se dice que esos 60 millones, que es una cosa cierta, es el costo de la reestructura ahora que se plantea, que es otro tema, que es el que se quiere denostar, que es el de ahora, de alta gerencia, y todavía para legitimar la noticia, se le hace decir a alguien algo que no dijo, que en este caso es el presidente de UTE. Eso es el estereotipo, digamos, de lo que es la noticia falsa. Juntar cosas y tratar de engañar. Y además, esto lo va a determinar la justicia, no lo voy a determinar yo, pero yo tengo la presunción, digamos, que habíamos sido meridianamente claros en la presentación que hicimos en el Parlamento, en cuanto lugar tuvimos que explicar, y estaba bien clarito que una cosa era una cosa y otra cosa otra cosa. Pero como ya venía la línea para embarrar la cancha, y cometieron un error. Sí, usted dijo un error, sí, pero un error, pero atrás hay muchas cosas y ya la justicia determinará. Justamente, si no. Y acá la denuncia me llamó la es atención la tema. forma en que usted reaccionó, la conferencia de prensa, el hablar de noticias falsas, poner el énfasis en noticias falsas y terminar incluso con la decisión de una denuncia penal. El diario El País al día siguiente publicó un recuadro donde dice, en su edición de ayer, El País informó por error, El País pide disculpas a los lectores y a Casaravilla por la equivocación. ¿Por qué usted no tiene en cuenta la posibilidad de un error? Los periodistas nos equivocamos, esa posibilidad existe, todos hemos cometido errores. Yo, de vuelta, admiro al periodismo, creo que esto es muy importante para todos, y reconozco el trabajo importante que hacen para la democracia y para la claridad y para la gente y para la verdad. Pero en este caso yo tengo genuinamente la convicción de que esto es más que un error, pero eso lo va a determinar la justicia. Aquí estamos hablando de algo que es tan burdo. Un diario como este, yo no sé una noticia falsa que pocas horas después iba a poder comprobarse que tenía un error. Uno simplemente tiene que ver la historia también. Esto ya venía con un titular de hace un par de semanas que dio error a que incluso legisladores tuvieran que borrar twitters. Porque claramente era algo que en ese caso yo no digo que haya sido una noticia falsa, pero fue puesta de una forma para que después alguien se equivocara, y se equivocaron varios. Entonces, también ese mismo medio en determinado momento saca una noticia respecto a un tema de un recurso que se había presentado UTE a UCEA por el tema de pago de las penalizaciones por los cortes. Tuvimos que salir tanto la UCEA como la UTE a aclarar que las cosas no eran así, estábamos hablando de algo que era absolutamente menor y que no tenía nada que ver con lo que se planteaba. Entonces uno ve una línea. Ahora, cuando eso se concreta en la forma tan burda como lo hizo El País, creo que llega un momento que uno dice ¿hasta cuándo? Y si uno no reacciona, y estamos ante un año muy importante para el Uruguay, el mundo está muy complicado con el tema de las noticias falsas. Esto es claramente una noticia falsa. Yo puedo admitir la disculpa, pero cuando la disculpa, porque usted leyó la parte de adentro del diario, pero ¿cómo era el titular del día siguiente? El titular del día siguiente volvía con el mismo refrito, volvía a insistir. El titular del día siguiente es un título más chico que el día anterior, ¿no? Costo salarial de 60 millones de dólares es por la reforma de 2013, dice UTE, no refiere a la reestructura actual. Perfecto, entonces ahí si realmente el diario tenía intenciones de disculparse, lo que tendría que haber dicho es algo, no voy a decir yo lo que tiene que poner el diario, pero tendríamos que hablar del tema de fondo. ¿El tema de fondo cuál es? ¿Cuál es el costo? ¿O cuáles son los temas que tienen que ver con el tema actual? De eso poca cosa, ¿no? O sea, es como que sigue con la línea. Está bien, esto está bien porque eso es una noticia cierta, yo no tengo nada contra eso. Estoy acostumbrado hace 8 años que hasta disfruto, le diría, con esa prensa aguda que siempre tiene la capacidad de ver la parte vacía del vaso. Pero eso no es la regla de juego que yo acepto. Lo que no acepto es la mentira, lo que no podemos aceptar es la mentira. Yo creo que, al menos mi intención, o la intención de UTE en este momento, es generar
un momento de reflexión respecto a las noticias falsas. Esto lo vamos a terminar hablando, como todo se va a solucionar, pero no podemos permitir la noticia falsa. Si hay disculpas, bienvenidas sean, pero tienen que ser sinceras también. Y yo quiero, y ¿sabe lo que? La respuesta que ha habido de la prensa en general, de vuelta, uno puede ver la parte vacía del vaso o la parte llena del vaso. Yo prefiero ver la parte llena del vaso. Y la parte llena del vaso es que no ha salido corporativamente el periodismo a defender al medio de prensa. Porque se da cuenta, y entiendo, es mi interpretación, y eso lo valoro muy positivamente. Claro, uno podría decir la parte negativa del vaso. ¿Por qué no salió el periodismo a decir, che, esto de las noticias falsas, vamos a cuidarnos? Yo podría decir eso, no, pero voy a optar por decir que como no salieron corporativamente, estamos todos reflexionando colectivamente sobre la macana que hizo el diario y vamos arriba. Si a partir de esto, empezamos a cuidarnos todos un poquito más. Espectacular, buenísimo. Logré mi objetivo. Ingeniero Casaravilla, veamos ahora sí la información sobre esta reestructura nueva, la reestructura gerencial, la que usted viene impulsando, la que está incluida en una resolución aprobada por el directorio el 20 de septiembre. Lo que se pretende es sustituir el esquema de la alta gerencia. ¿De qué manera? Bueno, hoy en día hay un gerente general, un director operativo, 8 gerentes de área, 21 gerentes de división, total 31 puestos. Se proyecta ir a un gerente general y 22 gerentes superiores, total 23 puestos, ¿no? Bajar de 31 puestos a 23. Correcto. Esa es la síntesis. Pero, ¿para qué? ¿Por qué se propone esto? Básicamente, uno viendo lo que pasa en el mundo y viendo los desafíos, percibe, digamos, que todo lo que son las disrupciones, todo lo que está cambiando el negocio, necesita una alta gerencia que se dedique más a los temas estratégicos, pero además, y que eso lo obligue, en el buen sentido, a delegar más en las líneas inferiores, inferiores es una palabra horrible, en el resto de la línea jerárquica, o sea, hacia los gerentes de sector y así sucesivamente, más en la parte operativa y dedicarse más a los temas estratégicos, a los temas de ver cómo evoluciona el negocio. Y además hay otro factor, eso tiene que ver con la agilidad, con el tema que tienen que ser menos para poder delegar más y concentrarse más en temas estratégicos. Y además uno ve lo que está pasando en el mundo y es la tendencia viene por ese lado y uno ve el staff que tenemos, es un staff, digamos, pensado ya, esta es la misma estructura que teníamos desde el principio de los 90, digamos, no ha evolucionado en ese sentido. Eso por un lado, pero hay otra parte que es, y no se habla, porque es realmente la más importante, pero no se habla porque que es el tema de la flexibilidad. Todos esos gerentes van a ser titulares en la medida que logremos hacer los procesos competitivos y la asignación en los puestos y quedan titulares, son puestos flexibles. Si la organización en determinado momento, porque un gerente tiene determinadas cualidades que son útiles en otro lugar de la empresa, decide trasladar ese talento, lo puede hacer. Lo puede hacer sin las dificultades que hoy tenemos porque las cosas son mucho más rígidas. Entonces, eso tiene que ver con la flexibilidad, la necesidad de flexibilidad, ser más ágil, tener una estructura más flexible, y ese es el paradigma. Evidentemente, a ninguna estructura le gusta reducirse de tamaño y aumentar la flexibilidad. Pero eso es el balance entre los derechos adquiridos de la carrera administrativa y las necesidades de la empresa. ¿Y los costos? En la página 39 de la fundamentación se mencionan los ahorros financieros que implica esta reforma. Existen, por lo que estuve viendo, pero no parecen ser significativos. No son significativos justamente, pero el tema es que cuando uno plantea este tipo de cosas, en particular cuando va al OPP a plantear, digamos, cualquier cambio, tiene que decir cuál es la consecuencia económica. Es un tema de orden. Hoy, pero por lo que veía, está claro que UTE por esa plata no es que va a hacer un cambio y va a generar cosas. Hoy se gasta por mes casi 7 millones de pesos en los salarios de 30 gerentes, si dejamos aparte el del gerente general. Cuando se llega a 22 gerentes, se gastará algo más de 4,8 millones de pesos al mes. O sea, está previsto un ahorro de unos 2 millones de pesos. Pero, claro, no ahora tampoco, dentro de unos años cuando esto termine de concretarse, ¿no? Además. Pero fíjese que me preguntaban el otro día, ¿por qué lo estamos haciendo ahora esto? Primero tenemos un tema de la veda. Evidentemente todo lo que no resolvamos hasta el día de hoy, porque mañana empieza la veda, ya no puede ser implementado.
Pero estas cosas ya están pasando. Por ejemplo, en diciembre del año pasado surgió una oportunidad y unificamos 2 divisiones. El primero de los 8 ya está ejecutado. Ejecutado en el sentido de que ya se unieron las divisiones. El equipo técnico de UTE hizo todo un trabajo de filigrana y ya vino a directorio todo el proceso de unificación. Y en el día de hoy el directorio, espero que lo logremos en definitiva plasmar en una resolución, va a terminar de concretar el primer paso, que es la unificación de la división de abastecimiento con la división de producción y servicios. Eso es cómo la queremos ir haciendo. Cada vez que surja una oportunidad, vamos a dar el paso. Entonces, los siguientes pasos son muy parecidos. Tenemos situaciones en las cuales hay profesores. Me salió la vertiente universitaria. Hay personas que son titulares del puesto, de 2 puestos que se pretende que a futuro se unifiquen. No hay otra que esperar que alguno se jubile. Cuando el primero se jubile, se unifica la delegación de las 2 unidades en la misma persona, y hay que esperar que el segundo se jubile para hacer el proceso competitivo para asignar en titularidad a un gerente superior a esa tarea. Eso va a darse en los próximos años. Hay muchos de los gerentes de alta gerencia que están próximos a jubilarse. Es una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Ahora, usted aclara entonces que el objetivo no es ahorrar, que esta reestructura no busca ahorrar. En última instancia, todas las decisiones son para mejorar la empresa, y eso mejora la eficiencia, la productividad, mejora, digamos, que estamos mejor preparados ante los cambios disruptivos y, en definitiva, tiene un resultado económico. Pero eso es muchísimo más que lo que puede ser el tema salarial exclusivamente, que igual es importante y que uno además lo tiene que documentar. Ahora, desde la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE se cuestiona esta reestructura. Hay unos 400 funcionarios que han elevado un recurso de revocación. Ahí ha venido la polémica, ¿no? De ahí ha venido la controversia. En un comunicado titulado "Del pensamiento crítico al mesianismo", esa gremial cuestiona la reestructura, la acusa de lesionar derechos de los funcionarios. ¿Cómo contesta usted? Mire, usted arrancó al principio diciendo que esta era una propuesta del presidente de UTE. Esto es una propuesta que ha votado el directorio de UTE. Esto lo ha votado el directorio de UTE. Evidentemente en esto estuvimos trabajando muchos años, digamos, pero meses en particular, con otros directores, los que llevamos adelante esto, y con un equipo técnico que tenemos entre todos, además las consultas que hicimos con OPP, con la Oficina Nacional del Servicio Civil. Esto no venimos de un día para otro. Me da mucha gracia que usen palabras a mí. No voy a calificar a quien me califica, digamos, pero bueno, dejémoslo por ahí. Pero claramente hay un proceso y esto que usted dice que hay un recurso, sí hay un recurso. Es un recurso que automáticamente lo entramos a directorio, delegamos al gerente general que intente ubicar. Jurídica de UTE se excusó de responder el recurso porque dice que tiene personal involucrado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo soluciona ese tema el gerente general. El problema es con funcionarios cuya carrera a futuro se va a perjudicar. Pero lo que pasa es que ahí es durísimo, ¿no? Pero yo le digo a los funcionarios de todo el mundo, entiendo perfecto, está bien que presente un recurso, es la herramienta que tiene. Acá hay un tema, la gente, lo decía Barrios Amorín, se convence que lo que le conviene está bien, así como se convence que lo que no le conviene está bien. Y además, cuando alguien está convencido, y eso lo decía Quijano, es la peor situación, porque cualquier cosa que uno haga, el otro va a sentir que uno lo está atacando. Yo no vine a la UTE ni a ganar plata, ni a ser candidato, ni a nada. Yo vine a tratar de dar la mejor UTE para lo que necesita el país. Entonces, entiendo lo que sienten las personas, lo entiendo, pero lo entiendo porque es natural. Es más, si no reaccionaran así, yo diría que está pasando, no estoy haciendo nada, no estoy generando ningún cambio. Está perfecto lo que están haciendo, están en su derecho a hacer un recurso, y yo se los digo y no separo, porque le digo, ustedes presentan el recurso y mañana vamos, ¿qué mañana? Ahora nos sentamos a solucionar el tema de mañana. Hay profesionalismo en la UTE. Y esto lo va a dirimir el Tribunal Contencioso Administrativo. Ahora, eso fue una discusión muy linda, lo invito a leer las actas en el Senado de hace una semana y pico. Si hay algo que tengo bien claro, es que está bien, alguien mira hacia arriba en una estructura y ve que antes había 30 lugares y ahora hay 22 lugares, hay 8 lugares menos. Ahora,
Si alguien después viene y me dice que eso afectó su derecho a la carrera administrativa, y eso me lo pone por escrito, y eso es la conclusión del Tribunal Contencioso Administrativo, nos va a desmoronar todo lo que es la jurisprudencia nacional, porque si hay algo que tenemos todos claro en la administración pública, es que el puesto se hace para la función y no para la persona. No hay legitimación en nadie que diga, porque hay menos lugares, tengo menos derechos. Pero los derechos tienen que ver con la carrera administrativa, el derecho a ascenso. Otra pregunta. El que haya procesos competitivos para la asignación a titulares en los puestos. Y eso está planteado. En el comunicado ellos manejan otro tipo de argumentos, y esto es lo último que le pregunto porque así pasamos a otro tema. Entendemos inconveniente la acumulación de más poder por parte del directorio, y es un hecho indiscutible que esta reforma de la cúpula de la administración habilita esa circunstancia. Eso es tan falso, y también está en las actas en el Parlamento, que nosotros veníamos, el directorio, la ley orgánica, todo lo que es la parte reglamentaria, digamos, tiene un montón de alternativas. Y si uno mira la historia, la gran mayoría, el 90% de los puestos de alta gerencia en el año 2000 habían sido designaciones sin proceso competitivo, al saber y entender de los directores. Sin proceso competitivo, sin nada. Ahí empieza en la presidencia de Rúchansky, se propone, bueno, en vez de hacer designaciones sin proceso competitivo, o sea, encomendar a la gente sin proceso competitivo, por lo menos hagamos procesos competitivos para encomendar, para elegir a quién encomendar. Y ahí se inventó en el 2009 un procedimiento para seleccionar a quién encomendar, o sea, poner sin proceso competitivo, o sea, sin que sea titular del puesto, o sea, encomendar un proceso competitivo. O sea que de una situación de una discrecionalidad casi total, se pasó a una situación que fue la que he venido aplicando, porque desde que yo estoy en la UTE, de 13 movimientos de alta gerencia, 11 fueron con procesos competitivos para encomendar funciones. 11 de 13. Eso es lo que he hecho yo, y ya eso lo empezó Rúchansky. Y ahora vamos a un paradigma, y lo estamos diciendo, que queremos que haya 22 puestos y que todos sean provistos con procesos competitivos en titularidad. Pero el y eso lo va a decidir el próximo directorio, no lo voy a hacer yo. Era de acumulación de más poder en el directorio. Pero bueno, a ver, que alguien me explique cómo de una cosa que estoy planteando y mostramos con hechos y no con frases escritas que después nadie se hace responsable. Yo doy de frente y explico los números y voy al Parlamento y quedan las actas parlamentarias. De un proceso de total discrecionalidad que es legal, y es lo que se hacía antes, vamos a un proceso que queremos que sea con procesos competitivos, donde esto, hasta me dicen, esto es un cargo de confianza. Para hacer cargo de confianza hay que hacer una ley, es un disparate. Lo que pasa que hoy cualquiera puede escribir cualquier cosa. En este caso, los sindicatos, este es uno de los sindicatos, escriben cualquier cosa. En este caso, este sindicato escribe cualquier cosa. Están en su derecho de hacerlo. Evidentemente, no sé si es que están buscando que uno busque la sanción por las mentiras que dicen, pero no importa, no pasa nada. Son las reglas de juego, yo las acepto. Yo acepto todas las críticas. Ahora, la realidad está a la vista. Enseguida completamos la entrevista con un último tema aparte. Volvemos a la entrevista central de esta mañana. Estamos con Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE desde 2010. Va a continuar en el cargo, ¿no? Y bueno, hasta el 1 de marzo del 2020 espero que no me eche el presidente Vázquez. No, se lo pregunto porque siempre hay casos de directorios de entes en los cuales algunos de sus miembros renuncian en esta época. Usted ya dejó al pasar claro que no lo hace, no se va a dedicar a la campaña electoral. Es ingeniero electricista, graduado en la Universidad de la República, magíster en Ingeniería Eléctrica y doctor en Ingeniería Eléctrica. El tiempo de la entrevista se nos está agotando y por lo tanto del capítulo apagones, que era otro que me interesa conversar con usted y que ha estado en la discusión en los últimos meses, quiero empezar por lo menos por lo más relevante, me parece. Después vemos si nos da el tiempo para algo más. ¿Qué pasa con las inversiones de UTE, ¿no? Usted dio explicaciones sobre este tema el 17 de octubre en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Allí se refirió a las inversiones hechas en el área de distribución y el área comercial. La pregunta concreta es, ¿existe un desfasaje entre lo que UTE necesitaría invertir en distribución y lo que realmente se ha invertido? Mire,
Cuando uno analiza en una empresa tan compleja como UTE las necesidades de todas las unidades, está muy bueno porque todos los técnicos tratan de hacer su mejor contribución y muchas veces uno quiere tener el mejor sistema. El tema es que uno tiene que buscar un punto razonable entre lo que son las inversiones, la calidad. Hoy la calidad del sistema eléctrico uruguayo es de los mejores de Latinoamérica. Eso no lo digo yo, lo dice el BID, en un informe que hace muy poquito acaba de salir, y bueno, ahora está colgado en la página web de UTE, que lo pusimos en el último informe respecto al tema de los cortes y las inversiones. También pusimos información de lo que ha invertido UTE históricamente. Nunca había invertido tanta plata como la que estamos invirtiendo. Pero está claro que las unidades técnicas hacen su mejor puesta en escena, digamos, con su profesionalismo, etcétera. Ahora, es el directorio que en función de cómo evolucionan todos los indicadores, en función de todo el conocimiento que pueda tener, es que en definitiva termina siendo la asignación. Y eso, evidentemente, en combinación con el Poder Ejecutivo, que es el que asigna el espacio de inversión. Esa es mi tarea, es la tarea del directorio. Si uno mira los indicadores, cómo está evolucionando la calidad de servicio, no estamos teniendo ninguna evidencia de que esté haciendo o pasando algo muy grave. Es verdad que la constante de tiempo de esas cosas es mayor. Ahora, si analizamos lo que se invertía en distribución en el último quinquenio del siglo pasado, el primer quinquenio, y lo que se invirtió en el periodo de Beno Ruchansky, lo que se invirtió en el primer periodo en el cual estuvimos en la presidencia, y en este periodo son números sideralmente más grandes que lo que se invertía antes. A ver, acá tengo Estamos invirtiendo un poco menos de lo que técnicamente hay algún informe que lo plantea, sí puede ser. ¿Estamos teniendo un problema de afectación grave en el servicio? No. A ver, y eso es lo que tenemos que regular. En el quinquenio 1995-1999 se invirtió 150 millones de dólares. En el siguiente, o sea, ahí estaríamos hablando del gobierno Valle, se invirtió 183 millones de dólares. Cuando asume el Frente Amplio, en el primer periodo se invierte 284 millones de dólares. En el segundo gobierno del Frente Amplio, 546 millones de dólares. Ahí hay un salto enorme. Eso es el que le digo, un salto importante. Y en este quinquenio se va a estar en los 500 millones de dólares, o sea, menos que en el anterior. O sea que si se Estamos venía, hablando en el área de con una falta de inversión y comercial. Si se venía con una falta de inversión, parecería claro que lo del periodo 2010-2014 fue importante, pero este año se está invirtiendo menos que eso. Claro, pero hay que ver el estado de situación que se recibió la red eléctrica por años de no hacer inversiones. El pobre presidente Ruchansky tuvo que afrontar 3 sequías y aún así aumentó las inversiones, empezó a despertar la UTE, que no íbamos a vender la UTE, no la íbamos a vender en pedacitos y había que realmente hacer inversiones. Y nosotros tuvimos que recuperar aún más una inversión histórica, infraestructura, pero yo le digo hasta vestuarios, era una situación calamitosa, herramientas de trabajo, todo eso fue la recuperación y hoy estamos convergiendo al valor razonable de inversiones. De hecho, entonces, mi si pregunta vemos es, con el plan de inversiones, con estos montos de inversión que se han autorizado, ¿qué pasa con la posibilidad de que haya inconvenientes con el servicio, etcétera? Mire, el año pasado, justamente para ver cómo veníamos, se hizo determinado informe técnico, que es el que se hizo público. Con ese informe fuimos al Poder Ejecutivo y hicimos un ajuste al alza en las inversiones para este año, que las estamos ejecutando. 12 millones de dólares más. Y bueno, y eso es el día a día de una empresa. El día a día de una empresa es tomar decisiones permanentemente con cosas que son inversiones a 30 años. El resultado se ve en los años siguientes porque es acumulativo. Hoy la situación que tenemos, por ejemplo, en las zonas donde tenemos infraestructuras más viejas, que es en algunas zonas de Montevideo, está en un informe que está colgado en la página web de UTE, o sea, no le estoy diciendo nada que sea oculto ni mucho menos, son en la zona más del centro de la ciudad porque tenemos cables subterráneos que realmente han llegado al fin de su vida útil y cuando llueve muchos días seguidos, llega la napa freática por abajo y el agua de arriba y tenemos algunos problemas. Pero eso es lo que ya sabemos y por eso es que uno va modulando y de hecho, si uno analiza en términos relativos, este periodo que viene tiene una mayor proporción de inversión en distribución porque ya hicimos las inversiones de generación, ya hicimos las inversiones o estamos haciendo las de transmisión, incluso muchas de ellas las sacamos del espacio fiscal y las hacemos con leasing, ahora vamos a hacer una con un fideicomiso, y en definitiva modulando un poco, poniendo los énfasis según cada uno de los momentos, y eso lo decide el directorio en función de toda la información. Informes técnicos voy a encontrar de todo tipo, color y pelo. El pedido a los reyes aparece.
En UTE se hacen las cosas a conciencia, hacen muy buenos informes, son muy buenos profesionales, pero uno tiene que gestionar la sábana. Sí, y lo trata de hacer en forma razonable en función de los resultados. Y los resultados es que tenemos el sistema eléctrico con la mejor calidad de servicio de Latinoamérica. Lo que pasa que usted habla de la sábana, pero en la preocupación de mucha gente lo que está es el Ministerio de Economía. O sea, Rentas Generales que le está pidiendo a UTE unas contribuciones altísimas en los últimos años para financiar el gasto público, ¿no? Entonces la inquietud es que por ese motivo UTE termina invirtiendo en el servicio menos de lo que tiene que invertir, cuando por otro lado todavía las tarifas siguen siendo relativamente altas en comparación con la región, ¿no? Mire, yo soy el presidente del directorio, los directores hemos votado el presupuesto, somos nosotros los que resolvemos esas tensiones y creo que tenemos un presupuesto razonable para el Uruguay, para el sistema eléctrico que queremos tener, tenemos una calidad de servicio razonable, en el mundo vienen y nos preguntan cómo estamos haciendo todo lo que estamos haciendo y la verdad que no estamos mal, incluso el informe del Foro Internacional nos ubica en el lugar 33 dentro de lo que es la calidad del servicio eléctrico, eso también está colgado, bueno, no sé si está en la página web de UTE, pero sí está en mis cuentas, en mis redes sociales. ¿La comparación con la tarifa? ¿En relación con la tarifa? Está todo metido ahí, y está todo metido ahí. Porque cuando viene alguien, que es los que analizan a ver si un país es bueno para invertir o no, y sacan esos reportes, como el Foro Económico Mundial, digamos, analiza todos los factores. Y aquí, cuando uno hace el balance de la calidad de servicio que prestamos, de la continuidad del servicio, la confiabilidad, digamos, de que si yo me comprometo a tal fecha a darle la energía, se la voy a dar, porque todas esas cosas son importantes. Alguien viene a hacer una inversión. Dice, bueno, yo voy a hacer tal inversión y necesito que haya tal infraestructura, tal potencia instalada. Son inversiones que a veces demoran 1 año y medio. Yo ya firmé con UPM, el compromiso ya está firmado con UPM, ¿qué va a pasar con lujo de detalle? Y meses, ¿cuándo vamos a estar haciendo las inversiones y poniendo la red que necesita el sistema o la inversión? Eso es parte de las decisiones. Y eso es lo que tiene el Uruguay por ofrecer, certezas. Y bueno, eventualmente por un tema de economía de escala o por lo que usted quiera decir que se usa las empresas públicas, el resultado final es que ese no es un tema para que las empresas no se instalen y ese no es un tema para que una empresa pueda funcionar en Uruguay. El precio. No parece ser, digamos. Evidentemente, a todos nos gusta que los servicios sean mejores, que la calidad sea mejor. A mí... Usted no me va a entrar en el tema de cortes, me dolió en el corazón el corte que tuvimos este año, fue un corte asociado con un incendio. Si hay algo que me preocupa es que la gente se quede sin energía, porque es casi como que uno deja de cumplir con su tarea, digamos. Tengo absoluta empatía, pero evidentemente estamos hablando de una incidencia que va a afectar los indicadores, porque los indicadores son sensibles a esos. Indicadores que uno ve cualquier gráfica de indicador de tiempo de corte o frecuencia de corte, y son indicadores que suben y bajan en función de cosas que no son exactamente, digamos, tiene que ver con temas climáticos, tiene que ver con cosas muy puntuales. Si uno ve las gráficas que tenemos hasta ahora, parece que este año estamos bárbaros. No sé cómo va a terminar el año. Probablemente en el indicador de lo que es la zona metropolitana, en Montevideo, vamos a tener, en algo que normalmente son 6, va a dar 8 por esas 2 horas acumuladas en el promedio del apagón que tuvimos, lamentablemente, el 1 y el 2 de julio. Bueno, empezó el 1, terminó el 2. Pero bueno, esas son las vicisitudes de un sistema eléctrico. En todos los lugares del mundo hay cortes y eso no quiere decir que no estemos tratando de que sean los menores, y les pido disculpas públicamente a todo el que tuvo un corte, porque realmente no nos gusta que eso pase, no le gusta a nadie. Ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE, le agradecemos su presencia esta mañana. Volvemos a conversar, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que hay muchísimas cosas para conversar y siempre a las órdenes. Ya volvemos. Con algo de retraso viene la mesa de los jueves.